Estamos con el señor Alejandro Rabasani, precandidato a concejal por el Partido Justicialista en el departamento de San Martín. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por tu presencia, por haber venido. No, por favor. Bueno, comentame un poco sobre lo que es la interna que va a ocurrir ahora en el peronismo para que la gente esté al tanto. ¿Qué es lo que se va a elegir? ¿Cómo? Bueno, el próximo domingo, el domingo 10, hay un proceso de internas que es un sistema de elección democrática de los que después van a terminar siendo candidatos para las elecciones generales de octubre. Si bien se llegó a un acuerdo provincial, en algunos departamentos se hicieron las gestiones, los esfuerzos, digamos, para llegar a una lista de unidad, pero en algunos departamentos no se ha conseguido. Guaymallén, por ejemplo, Las Heras, Junín y San Martín, no sé si me estoy olvidando de alguno. Donde, bueno, han quedado en algunos casos en Guaymallén 3 listas, acá en San Martín 2 listas. Y bueno, ahí tenemos una interna que es del Partido Justicialista, como para definir cómo va a quedar conformada la lista que finalmente vaya a octubre, de concejales, porque los otros cargos, digo, diputados, senadores, ahí sí hay acuerdo. Si hubo acuerdo no hay 2 listas, así que es solamente una elección interna para ver cómo queda conformada, en qué orden, digamos, queda conformada la lista de concejales, y es para afiliados e independientes, es decir, gente que no esté afiliada a ningún otro partido, solamente afiliados justicialistas o gente que no esté afiliada a ningún partido. ¿El lugar de votación donde la gente se va a poder acercar a definir justamente Mira, los candidatos? Hay casi, te diría, una escuela por distrito, te digo casi porque, bueno, como tiene un costo eso, el uso de las escuelas, hay distritos que son muy chicos y que normalmente les queda muy cerca a otro distrito, por ejemplo el Espino, que está muy cerca de Buenorden, vota en Buenorden. Pero si no, hay una escuela por distrito y en el caso de San Martín hay una escuela que es la Butera, de San Martín Ciudad, y la Marcos Sastre en Palmira, que son los 2 distritos numéricamente más grandes, ¿no? Te iba a preguntar acerca un poco de lo que es tu propuesta electoral, qué le propones al vecino, al votante que se quiere acercar, que quiere votar al Partido Justicialista y qué le decís para decir, votame a mí, esto es lo que yo propongo. Bueno, yo soy concejal actualmente. Nosotros llegamos al consejo con un lema, digámoslo de alguna manera, que es tierra, techo y trabajo, que no es nuestro, es del Papa Francisco, al cual nosotros le agregamos a tierra, techo y trabajo, le agregamos el tema del agua, que en esta zona es muy importante, como ejes de trabajo. Nosotros hemos hecho mucho énfasis tanto en el tema del trabajo, como del empleo, como en el tema del agua, el acceso, sobre todo el acceso al agua potable en muchos distritos de San Martín en donde esto es difícil o directamente no hay acceso al agua potable de corriente, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es seguir básicamente profundizando esa agenda. Creemos que el gobierno oficialista actual, que ha sincerado de alguna manera su alianza, su pertenencia a la Libertad Avanza, en esta alianza que todos sabíamos que eran más o menos lo mismo, pero ahora lo han hecho explícito, y la verdad que estamos profundamente en contra, y en ese sentido quiero decir bien claro, ¿por qué deberían ir a votarnos? Porque nosotros queremos expresar precisamente nuestro más profundo desacuerdo con las políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional actual, del cual Cornejo, el gobernador, es aliado, y del cual el intendente actual es aliado. ¿Por qué estamos en desacuerdo? Porque precisamente se ha metido, por decirlo de alguna manera fácil, con los sectores más vulnerables de la sociedad, con los jubilados, con los sectores más humildes, con los salarios, con los discapacitados.
con las universidades, y se ha metido para peor, digamos, en el sentido de, si uno recuerda lo que prometía Milei en su momento, que decía, bueno, nosotros vamos a ir contra la casta, algo en lo que podemos estar de acuerdo, tranquilamente, es decir, contra una clase política que de alguna manera permanece y no soluciona los problemas, estamos de acuerdo, pero finalmente no terminó pasando eso, para nada. Lo que terminó pasando es que se terminó haciendo un ajuste brutal, realmente brutal y muy cruel, con esto que te digo, con los sectores más humildes. Entonces tenemos jubilados que tienen que elegir entre tomar los remedios y comer, discapacitados que han quedado sin prestaciones, merendero y comedores que son una desgracia tener un merendero y comedores en un país como Argentina, y en una provincia como Mendoza, y en un departamento como San Martín, tener que sostener merenderos y comedores porque la gente no puede comer en su casa, porque no puede tomar la merienda en su casa a los niños, es lamentable, y la verdad que eso se ha ampliado, se ha financiado sectores de la salud, bueno, ahora van a avanzar con una especie de privatización también, no solamente de la salud, sino también de algunas cosas que son servicios públicos básicos como las rutas. La verdad que estamos muy en contra. Para nosotros el Estado debe cumplir un rol subsidiario, es decir, el Estado debe estar a donde el mercado no llega. Y muchas veces el mercado no llega a un montón de sectores. Por ejemplo, por ahí para el mercado no es negocio, y seguramente no es negocio, para una empresa, no sé, de colectivo, el transporte de los vecinos del Central a San Martín. Porque es poca gente, porque no es negocio. Bueno, ahí debe estar el Estado, porque los vecinos del Central, los que nacieron en el Central, tienen los mismos derechos que los vecinos que nacieron acá en el centro. El mismo derecho a trabajar, el mismo derecho a estudiar, a tener acceso a los servicios. Y en ese sentido, ahí es donde nosotros entendemos que tiene que estar el Estado. Tiene que estar para, de alguna manera, dar un punto de partida similar, equitativo, a todos los habitantes, en este caso, del departamento. Y en ese sentido, este gobierno local ha tenido bastantes falencias en ese sentido. Ha priorizado una agenda de obra pública, hasta te diría, que tiene poco que ver con el empleo, que tiene poco que ver con el techo, que ha tenido muy poco que ver con el agua. La verdad que hemos peleado muchísimo, por ejemplo, hemos estado 1 año y medio peleando para que a todo el distrito de San Martín les pusieran agua, o sea, se restableciera el servicio de agua potable. Alto Salvador, Bonor, parte de Montecasero. Estuvieron casi 1 año y medio sin agua. Habiendo fondos, porque si vos me decís, mira, no hay plata, bueno, no se puede, bueno, veremos de qué otra manera, pero habiendo fondos, y los había, y los hay, la verdad no entendíamos cuáles eran las prioridades que tenía el oficialismo actual. Te quiero hacer una pregunta en particular de algo que dijiste que me interesa. A lo largo de tu carrera, justamente como concejal, algo que quizá ha destacado es tu participación o trabajo social. Por ejemplo, a través de Red Puentes. Sí. ¿Cómo notas la situación acá en el departamento con respecto a las personas en situación de calle? Bueno, eso también me ha sido toda una lucha. Para los oyentes que no conocen, nosotros ayudamos, colaboramos con Red Puentes, que funciona en la parroquia del Carmen, que es un centro de acompañamiento comunitario para las personas con problemas de consumo problemático, de adicción. Y también atendemos ahí a muchas personas en situación de calle, y a muchos sectores, de los sectores populares. Voy a ser muy directo por ahí en esto. La gente que tiene este tipo de problemas y que pertenece a las clases medias altas o altas, bueno, lo soluciona de manera privada, digamos, busca la solución en instituciones que no sé bien cómo funcionan, pero son muy caras, digamos, entonces no están al acceso de los sectores populares. Nosotros venimos a tratar de un poco ayudar ahí. Ahí funcionamos con psicólogos, con trabajadores sociales, con ayuda también de la Iglesia Católica,
no solamente en los aspectos de consumo problemático, sino que también en los aspectos alimentarios, de muchas personas en situación de calle. A raíz de que recibíamos mucho eso, bueno, empezamos a trabajar primero en que se reinstalara, porque en su momento estuvo un refugio para las personas en situación de calle, que cuando asumió esta gestión lo cerró. En ese momento no eran tantos, las personas en situación de calle no llegaban a 20. Actualmente creo que estamos el último censo nos dio 45, pero fue hace 1 año y medio y ha aumentado. Actualmente estamos recibiendo 70 personas por día, que mayoritariamente están en situación de calle. Y peleamos mucho ahora en esta última ola polar que hubo, peleamos, o sea, luchamos, insistimos mucho en que se reabriera el refugio, finalmente se reabrió, no con toda la capacidad que tendría que tener, por supuesto, pero bueno, fue una ayuda en los momentos más duros, digamos, del invierno. Y vamos a seguir insistiendo con el tema porque, nada, somos una población de 150.000 habitantes. Si no podemos tirar una mano a 50, 60 de nuestros vecinos que están en la peor situación de vulnerabilidad, la verdad que entonces no sé para qué estamos. Ese es un poco, desde tu visión, el rol que cumple también la política, asistir por ahí al más desprotegido, al más necesitado. Para mí, por mi formación, yo entiendo que fundamentalmente estamos para, como te decía recién, el Estado debe estar para acudir en subsidio, subsidiariamente, a los lugares a donde el mercado no llega. No hay forma de que al mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, le interese si, no sé, tenés 1 o 2 pibes en situación de calle, una familia en situación de calle. No hay negocio ahí. Y donde no hay negocio, el mercado no se mete, como bien sabemos. Entonces, pero nosotros somos el Estado y somos una sociedad con valores muy solidarios, que lo pudimos ver cuando fue la ola polar, lo pudimos ver, tuvimos muchísima contribución, muchísima ayuda de la sociedad. Por ahí no de sus instituciones, pero sí de la sociedad. Porque en el fondo somos eso, somos un pueblo, un gran pueblo, un pueblo muy solidario. Y yo creo que el Estado, municipal, provincial, nacional, deben acudir en ese sentido. Lo mismo te podría decir si hablamos de la producción. Si hablamos de la producción, un oasis como el oasis como San Martín, que evidentemente desde hace mucho tiempo, no es de esta gestión, sino también de hace bastante tiempo, tiene problemas con sus pequeños productores. A ver, en los 70 esto era, 70 hasta los 80, este era un departamento pujante, culturalmente muy valioso, socialmente muy valioso, económicamente muy pujante. La crisis de nuestro modelo productivo ha hecho que hoy tengamos, si ves las estadísticas, tenemos casi la mitad de la población en la pobreza. 75.000 personas, somos 150.000. Y tenemos casi el 15% de indigencia. Tenemos 20.000 personas en indigencia. La indigencia es que no alcanzás a consumir las calorías diarias para mantenerte con vida. Entonces nosotros creemos que ahí tenemos que estar. Creemos que ahí tenemos que estar. Pero ni siquiera te lo digo por una cuestión ideológica, te lo digo por una cuestión de ser buenas personas, como sé que la mayoría del pueblo lo es.